Bebé a los 17 años, hasta los 27 que paré. Y fui a una reunión de alcohólicos a los 13 años, fui a 3, acompañando a mi padre porque él era alcohólico. Y a los 23 años, 10 años después, estaba yendo en un grupo buscando ayuda para mí, pero no me quedé a los 23, sino que a los 4 años después fue que pude aceptar, porque a los 23 dije que todavía estaba muy joven, que yo tenía tiempo para rumbear, según yo. Pero ya busco ayuda porque el sufrimiento de las lagunas mentales, empezaba a beber y de repente llegaba un momento después de varias horas de estar bebiendo que se me iba, digamos, el switch en la mente, ¿no? Tengo 21 años, 7 meses y 17 días sin beber. Y el cambio, bueno, ha sido, como se dice, de aquí a la China, porque es una enfermedad espiritual, mental, emocional, física. Y uno se recupera igualmente, desde la parte espiritual, la espiritualidad que no tiene que ver con religión, sino ese deseo de vivir, ese deseo de hacer las cosas bien en la vida, salir adelante, que el alcohólico lo pierde. Soy un ser humano normal, soy uno más del montón, ya no soy ni la persona tan importante que me creía cuando estaba activo, ni la persona como tan inespecial, digamos, como no me escondo como si fuese una cucaracha hoy día, ¿no? Voy a invitarlos a, el primer paso de nosotros dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Entonces, es invitarlos a que admitir esa impotencia, o sea, que el alcohol nos venció, que el alcohol nos ganó la partida, nos ganó la pelea, digamos, que somos impotentes ante él, nos derrotó y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable para poder aplicar los otros 11 pasos y tener un despertar espiritual y ser una persona útil, feliz, alegre. Qué interesante ver ese testimonio de una persona que ya tiene, decía él, 21 años. 21 años. Y un poco más de días. Bien contados. 7 Bien meses y como contados. 18 días los lleva, pero Sin ingerir absolutamente claro. nada de alcohol. Es impresionante porque hay que escuchar estos testimonios un poco para comprender lo que ellos sienten, lo que ellos padecen al, digamos, desarrollar esta enfermedad. Y él hacía énfasis en algo primordial e invitaba a muchísimas personas que nos pueden estar viendo a aceptar, a dar ese primer paso, que quizás más allá de la aceptación es también un poco la rendición ante el mal que los aqueja. Sí, fíjate que él dice 3 cosas importantes en su testimonio. Primero, comencé a los 13 años y a los 27 ya tenía un problema importante que me di cuenta y acepté el problema que el alcohol puede más que yo. Eso es una cosa importante. Luego, soy hijo de alcohólico. Mira qué interesante. Y finalmente es porque es un aprendizaje. Y en tercero es aceptar de que el no puedo, el decir, el alcohol tiene una fuerza superior en este momento sobre mí, en el momento en que lo reconoció, es que yo reconozco que no puedo con esto. Entonces, aceptar el problema, que es la parte más difícil. Todos dicen al principio, no, yo cuando quiero lo puedo dejar, yo tengo fuerza de voluntad, yo tomo solamente porque quiero, cuando yo diga que no, lo voy a dejar, pero como decía el doctor, es una dependencia importante que no le permite a la persona decir, no puedo, y ahí comienza entonces, arranca definitivamente la enfermedad. Sí, yo quería agregar algo también porque viendo el testimonio, fíjense que él estaba de espaldas. Nosotros acá somos especialistas que hemos trabajado muchísimo con los alcohólicos anónimos. Ellos no pueden aparecer en pantalla dando su cara porque el mismo nombre lo dice, ellos son alcohólicos anónimos. Ellos, como no, trabajan muchísimo por este grupo, por la rehabilitación incluso de aquella persona que una vez que decide que quiere dejar el alcohol, acude a ellos y empieza todo ese proceso. E incluso hasta se ha determinado que el hecho de que ya reconozcan el problema como tal, les ayuda como a resolver el 50% ya de todo lo que les estaba quejando. Y lo importante también, el espectro que tiene, como lo decía el testimonio, es como que todas las áreas de mi vida, todos los dominios de la misma, se vieron afectados por el alcohol. No solamente lo físico, es como que lo espiritual, lo familiar, así como dice la Organización Mundial de la Salud que somos biopsicosociales, los seres humanos, así también es la afectación que tiene el alcoholismo, o por lo menos la influencia y el efecto en la vida de todo ser humano. ¿Es el alcoholismo un tema tabú o algo muy estigmatizado todavía en Venezuela? Sí, yo creo que sí. De hecho, la gente piensa que el alcohólico es aquel borrachito que está debajo del puente.
solamente. Sí. No es el que bebe, no es mi papá, que tiene problemas en la casa y bebe todo el tiempo y llega golpeando a mi mamá. Así No es. es mi novio que bebe y después al día siguiente no se recuerda todo lo que hizo. No No distingue es entre raza, religión, sexo, no condición soy yo social. que voy saliendo los fines de semana y bebo y al día siguiente tengo una laguna mental que no recuerdo nada, porque bueno, yo soy una joven más que estoy tomando, es decir, hay un estigma, si el alcohólico es aquel que está tirado en la calle, pero yo no voy a llegar a hacer eso. Sí. Entonces, eso es un gran error porque el alcoholismo es todo un proceso y la gente no sabe realmente cómo puede ir abarcando y cuando tengo problemas en el trabajo, problemas de relaciones interpersonales, problemas familiares, gasto dinero y no me doy cuenta en qué salgo y de verdad no recuerdo en absoluto, después me cuentan, me monté en la mesa, hice la cómica o me quedé dormido Sí. durante todo el tiempo y esas cosas que no recuerdo ya son las primeras alertas y alarmas de que estoy entrando en el camino del alcoholismo. ¿Cuáles son las causas del alcoholismo? ¿Qué lleva a una persona a tomar de esta manera? Sí, fíjate que una de las cosas que tenemos también que hacer hincapié es que, como lo habíamos planteado al principio, de que el alcohol es una droga socialmente aceptada, dentro de todo se ha creado como que una cultura del consumo del alcohol. Si nos ponemos a ver, de repente la Hay gente cierta dice, protección. sí, hay calor, ¿qué hacemos? Se pueden tomar una bebida que tiene alcohol, porque está fría, porque pudiese resultar refrescante. Vamos a celebrar, que vamos a utilizar también sustancias que contienen alcohol, tal vez en un grado hasta mayor. Y poco a poco es como que, bueno, es la manera como de uno desinhibirse. Así Por ahí es. se empieza. Lo otro es, muchas veces la gente, lamentablemente, no nos enseña en nuestra vida cómo hacer una buena solución de nuestros problemas. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? ¿Cómo voy a resolver el problema? Los voy a ahogar en alcohol. Pero la gente no se da cuenta como que los problemas pueden más que el alcohol, nadan en el alcohol y sobreviven. Así es un tema cultural y de Sí. hecho quizás por eso es que Venezuela es el tercer país en Latinoamérica con mayor ingesta de alcohol per cápita. Se estima que una persona puede consumir al año 12.7 litros de alcohol en nuestro Sí. país y estamos por debajo de otros países como Chile, que encabeza la lista, y luego Argentina. Sí. Ahora bien, ¿qué causa todo esto más allá de la cultura? Problemas familiares, pueden haber quizás trastornos psicológicos previos que puedan hacer a esa persona Sí. más vulnerable a desarrollar la adicción. Yo Por creo que supuesto. el aspecto cultural juega un papel importantísimo, porque es eso, aquí todos lo celebramos, hasta el nacimiento de un hijo o la muerte de un hijo con alcohol. Es decir, es un tema, no es una celebración, pero es como que ahogamos penas o celebramos situaciones con alcohol. Sí. Y eso es estructuralmente así muy latinoamericano, no solamente venezolano. Pero adicionalmente a eso, es muy importante ver en la familia historias de alcoholismo o de dependencia, alcohol u otras drogas, porque hay un patrón que más que se hereda, se aprende mucho en las familias, por eso que en psicología, en atención lo vemos mucho, es decir, cómo está tu historia familiar, padres alcohólicos, abuelos alcohólicos, madres alcohólicas, porque una de las preguntas que tú hiciste anteriormente, hombres o mujeres, es más frecuente en hombres, pero también en las mujeres es altísimo, solo que hay menos registro, y el hombre bebe más socialmente, y ya ven, salen, cierran negocios, hacen cosas siempre con la bebida enfrente, mientras que la mujer bebe un poco más encapillada. Y se llevan a los niños o muchas bebía veces. un poco más Sí. encapillada. ¿No? Entonces es un aprendizaje. Entonces la historia anterior de que todo es con bebida. Y sin duda, soledad, mal manejo de situaciones, incapacidad de tolerar la frustración, hace que a la hora de cualquier dificultad, que la vida está llena de ellos, se ahoguen en la bebida del alcohol para olvidar temporalmente, porque el alcohol es un anestésico y eso debe quedar claro, es un anestésico del sistema nervioso central. Entonces yo me ahogo en el alcohol para olvidar temporalmente que mi novio me dejó, que tengo problemas laborales, que mi mamá quiere que salga de la casa, etcétera, ¿no? Pero Cuando más tengo allá de un dificultades. anestésico, además es un factor de riesgo bastante importante en la aparición de Demasiado. muchísimas enfermedades crónicas. Sí. ¿Cómo afecta al organismo el alcohol? Bien, por supuesto que hay que tomar en cuenta algo. Todo aquello que se ingiere va a la sangre. En este caso, la sustancia, el alcohol, correría por nuestro torrente sanguíneo y va a ir a todo, absolutamente todo el organismo. Al punto de que si una de las cosas que hace es inhibir el sistema nervioso central, fíjese lo que va ocurriendo a medida que uno va tomando, y yo pienso que esto tal vez lo hemos vivido las personas que hemos en algún momento ingerido alcohol.
De repente al principio estamos bien, tal vez en algún momento uno se pone como que alegrón porque empieza a desinhibirse. Los controles conscientes van desapareciendo, pero ya después empieza cierta inestabilidad en la marcha, uno siente mareo, uno siente sueño, hay un momento en que ni cuenta se da de lo que está sucediendo, incluso hasta bueno y sano uno pudiese tener, o sea, que no tenga el alcoholismo, pero bajo la influencia del alcohol puede tener esas lagunas ¿Y mentales. eso puede ir causando quizás daños irreversibles a nivel mental? Sí, sí. Hay un momento en que hay que empezar a estudiar el sistema nervioso completo, ya cuando una persona sufre de alcoholismo, para poder determinar los daños orgánicos. Daños neurológicos en ese Claro, sentido. fíjate, lo otro que ocurre, hay una gran anestesia en la piel, así como se anestesia el sistema nervioso porque se va inhibiendo, hay un momento en que la persona no siente nada. Hay un momento en que la persona con esos controles conscientes se atreve a tomar conductas que de repente al principio no había tomado porque son cosas muy osadas y cosas que de repente no se debía permitir o por lo menos no se lo permitía a sí mismo bueno y sano. Por supuesto tenemos que tomar en cuenta que hay neuropatía alcohólica, o sea, hay un momento en que los nervios sufren, sobre todo, fíjese lo que se ha hablado de la afectación hepática, la Así afectación es. del hígado, el alcohol se metaboliza allí, pero por ser una sustancia ajena al organismo y que es tóxica y que produce una serie de efectos que son dañinos, entonces empieza a afectar de manera significativa la función hepática y la estructura del mismo. Y por supuesto se va muchísimo más allá, porque yo como médico sexólogo tengo que hacer un llamado por lo menos a la gente que entienda que la parte sexual también se ve afectada por el alcoholismo, sobre todo por una atrofia que se va produciendo en las glándulas sexuales, por supuesto eso influye en la producción de las hormonas y eso también en lo que es deseo sexual, en lo que todo nos ocurre en nuestro proceso de respuesta sexual desde la excitación antes del orgasmo y sobre todo también hasta la fertilidad. Y todo eso afecta obviamente la parte emocional de la persona. Claro, hay un amplio espectro entre los cambios conductuales también que va teniendo esa persona y como no somos seres que estamos aislados, sino que estamos interactuando con otros, y fíjense que el entorno más cercano o más próximo es la familia, entonces, y hasta los amigos, entonces se empieza a ver problemas en esas áreas también de la vida de la persona. Importantísimo además ver cómo impacta todo esto, si está ocurriendo un cambio tan importante en el individuo que padece la enfermedad, cómo repercute eso en el seno familiar, en el lugar de trabajo, en el salón de clases muchas veces. Bueno, muy importante esa pregunta, porque creo que no solamente estamos ante el problema de la persona que padece la enfermedad del alcoholismo con todo lo que implica físicamente su deterioro psicológico, etcétera, sino lo que ocurre en la familia, donde todo gira en torno a esa patología. Encontramos, los que trabajamos con los familiares de pacientes alcohólicos, vemos que hay una patología familiar y así los familiares no consuman alcohol. Hay una relación patológica, y cuando hablamos de patológica es que es insana, es decir, hay todo gira en torno a que si el papá o la mamá está bebiendo, las trampas que le ponen a veces es como para que beba, para que sí me dé permiso, ¿no? Y le facilito la bebida. Que se o duerma. los castigos, sí, para que se duerma y me deje tranquilo. O los castigos que hay porque eres un bebedor y los problemas familiares que ocurren. Tan es así que incluso, y eso lo ven los familiares de alcohólicos, tanto alcohólicos anónimos como pacientes que se están recuperando, que una vez recuperados la familia se desestructura y estaban acostumbrados a lo que era el paciente alcohólico. Y como dije anteriormente, las familiares donde hay un paciente alcohólico es ver cómo han aprendido conductas de tal dependencia que son dependientes también a otras cosas, bien sea el alcohol mismo, a otras drogas, incluso su comportamiento de dependencia en relaciones patológicas de pareja, relaciones, adicciones en sexualidad, adicciones en juegos, vemos un comportamiento adictivo en otras áreas. Y cuando evaluamos a su contexto, viene de un padre o madre alcohólico. Entonces hace un gran daño. Así es, Sí. porque la adicción entonces muchas veces se genera a partir de ese querer escapar de una situación que no queremos ver. Y Sí. si tenemos en casa a uno o a los dos padres, por ejemplo, que son alcohólicos, pues se pueden imaginar cuán vulnerables pueden ser esos hijos a toda esta serie de estímulos nocivos que se encuentran Claro. pues a la vuelta de la esquina. Muchísima Sí. participación a través del Twitter y Kenia nos dice, como familiares cercanos, ¿cómo podemos actuar ante un alcohólico que no quiere reconocer su adicción y dejarse ayudar? Leo rápidamente otra pregunta por acá, Gilberto Velázquez.
¿Cómo califican los especialistas invitados el patrón de consumo del alcohol del venezolano? Ya un poco hablamos de eso, soluciones alcoholismo, etiqueta. Margie nos dice también cómo saber si se es alcohólico, cuáles son las características. Saludos. Esto es muy importante tocarlos. Cada uno de estos puntos los vamos a responder al regreso, además de ahondar un poco más sobre cómo debe ser entonces esa actuación de la familia justamente frente a uno de estos casos. Ya venimos. Doble A, dejado de beber, porque solo por el día de hoy, trabajando que se trabaja nada más solo a 24 horas. No se me ha hecho difícil porque solo 24 horas no he bebido y ahí voy con 5 años. Solo por 24 horas nada más. Yo estos momentos no lo cambio por los de antes, por nada. Yo he cambiado, no solamente con la bebida, he cambiado mi forma de ser, porque Alcohólico Anónimo no es para dejar solo de beber, es también para uno cambiar su vida. He cambiado de vida con mi familia, tengo mejores relaciones con mi familia, con mis hijos, que antes no, imagínense que no me podían ni soportar. Yo, Alcohólico Anónimo es lo mejor que me ha podido suceder a mí. Una sugerencia, aquí Alcohólico Anónimo tiene las puertas abiertas solo nomás para las personas que quieran dejar de beber, quieran dejar, dicen, de sufrir, porque aquí no importa lo que sea, no importa si es médico, si de ninguna religión tampoco que sea, simplemente es solo dejar la bebida, que la gente no entiende, pero que es una enfermedad bien grave, porque se empieza con una copita y cuando viene a ver, bueno, uno no sabe ni dónde está parado.